Mucha atención porque vamos a hablar de casos de demencia que cada vez van en aumento, los del sistema nervioso central, que están pululando en esta época, y sabía que el origen de muchas de estas enfermedades están en su intestino y hay algunas bacterias que están ahí haciendo de las suyas, y hoy queremos conocer cuál es esa relación que existe y el doctor León de Meservil nos va a explicar y ampliar esta información. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica, gracias por la invitación para educar a la población en estos temas tan relevantes y tan importantes. En buena hora, doctor. ¿Por qué las bacterias que causan demencia se encuentran acá o se alojan en ese intestino, doctor? Cada día existen más estudios, Verónica, de una relación muy estrecha entre el cerebro y el intestino. De hecho, se llama eje intestino-cerebro o intestinamente, como se le llama. Intestinamente. Es importante que esta relación puede originar una serie de cambios y enfermedades, porque en el intestino del grueso, que se llama colon, que tiene varios segmentos, y la parte derecha del colon, Verónica, es donde viven la mayor cantidad de microorganismos que nos defienden contra muchas enfermedades. Y desde el tiempo de Hipócrates, 400 años antes de Cristo, se dijo que todas las enfermedades del ser humano empiezan en el intestino, de avanzada de Hipócrates. Y cada día se sabe más que las enfermedades del intestino pueden repercutir en el cerebro. Y entre ellas, las que más se conoce y se estudia son el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, inclusive la esclerosis múltiple y también el autismo, que radican en problemas bacterianos del intestino de grueso. Y por eso este intestino se estudia y debe cuidarse bien para que no exista esto. ¿Cómo nos comunicamos el cerebro con el intestino? Aquí la flechita está solo en este sentido, pero también hay en este sentido también... Doctor, permíteme porque creo que está con el borradorcito. Aquí está, ya ahora sí. Entonces también hay una comunicación entre el cerebro y el intestino, a través de una serie de sistemas neurológicos, que es el nervio vago, una serie de neuronas que existen en el intestino, y el intestino se convierte en el segundo órgano, Verónica, con más neuronas después del cerebro. ¿El segundo? El segundo órgano, entonces es un tejido nervioso muy importante. Y del cerebro, del intestino, manda señales hacia el cerebro a través de productos que se hacen de la microbiota, que en el pasado allá en Orotina le llamaban la flora intestinal, y ahora es microbiota, que está formado por bacterias, virus, arqueas, y estas bacterias tienen que estar en un balance, Verónica, y eso se llama eubiosis. Pero si algo se altera en el intestino y se produce un aumento de las bacterias peligrosas o patógenas, se llama disbiosis y te puede causar esa serie de alteraciones mentales. Se manda una serie de neurotransmisores que abren la barrera del cerebro y la sangre y penetran al cerebro y te pueden generar demencia y otras enfermedades asociadas al sistema nervioso central. Ahora, doctor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estamos incrementando esa posibilidad de que generen más bacterias, ¿verdad? Patógenas que nos van a afectar a nivel cerebral. Doctor, ¿qué hábitos estamos relacionando? Uno de los más importantes, Verónica, es las situaciones de estrés crónico. El estrés crónico produce una sustancia que se llama cortisol y abre la unión entre las células del intestino. Y esa fuga que se produce genera inflamación y suben citoquinas que inflama el cerebro y te puede producir depresión importante como un efecto de una alteración inicial de estrés en el intestino. Pero si te da una infección gastrointestinal y se te abren esas uniones entre las células que se llama tight junction, puede también generarse procesos inflamatorios que van a afectar el funcionamiento de tu cerebro y puede tener alteraciones mentales. Conforme nos vamos haciendo grandes, los cambios en el intestino van produciendo una serie de neurotransmisores que van haciendo cambios en el cerebro, que también van a producir demencia, como esta enfermedad entre las que está el Alzheimer también. Ahora, doctora, además del estrés, ¿qué otro hábito negativo estamos generando nosotros como población que nos hace más vulnerables a enfermedades de este tipo? Por supuesto que la dieta. Somos lo que comemos.
Y ese concepto cada día se actualiza más. En la dieta tiene que haber un muy buen balance para dar una alimentación saludable para que la microbiota esté sana, esté saludable. ¿Cómo alimentamos de manera saludable la microbiota, doctor? Gracias. Tienes que comer fibra, por ejemplo, y esa serie de prebióticos que existen en el ajo, en la cebolla, en la chicoria, todas esas, y el balance de unas proteínas que sean balanceadas, aumento de algunos ácidos grasos que son útiles, como lo que está en el coco, como lo que está también en la parte del fish oil, aceite de estos, que pueden mejorar. Entonces, una dieta balanceada en proteínas, en grasas y carbohidratos, hacen que esa biota esté buena. Porque ahí es donde también se altera el metabolismo de tu colesterol. Y necesitas cierta comida, especialmente en prebióticos, para que se formen unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que es lo que nutre una microbiota sanita, para que esa microbiota sanita no altere otras enfermedades. Ahora, doctor, ¿podríamos darnos cuenta nosotros cuando está desbalanceada y hay más bacterias o patógenos malos en mi sistema que las positivas en el intestino? ¿Cómo Eso nos damos cuenta? Disbiosis intestinal, Verónica. Y podría ser que la obesidad sea una disbiosis, que la diabetes mellitus sea una disbiosis. Pero ¿cómo nos damos cuenta en el intestino? Sí. Con algunos cambios de distensión abdominal, de formación de muchas gases por fermentación de productos por esas bacterias que están en imbalance o por cambios en la evacuación con tendencia a la diarrea o con tendencia a la constipación. Ok, eso sería. Ahora, doctor, ¿qué otras señales podría que ya nos alerten de que este desbalance nos puede afectar y generar algún problema a nivel del sistema nervioso central, doctor? Vieras que eso viene en estudio y en alzada. ¿Cómo estudiar tu microbiota? Porque yo no te podría decir, Verónica, hagas este examen para ver cómo está su microbiota y a futuro vendrán para ver cuándo y qué momento hay que empezar a preocuparse. Pero si usted tiene estilo de vida saludable, no tiene estrés, hace ejercicio que mejora la microbiota y una dieta balanceada y evita algunos medicamentos que pueden alterarla. ¿Cómo Y la cuáles, que doctor? más las alteran son los antibióticos. De ahí que hay una Organización Mundial de Gastroenterología que aconseja siempre, y tal vez ese tip para los que nos están viendo es, siempre que consumamos antibióticos debe protegerse la microbiota con probióticos. Siempre, Verónica, siempre. Si te tocó tomar antibióticos por infección 7 días, tenés que tomar probióticos por 14 días para proteger la microbiota y no te enfermes. El aumento de la obesidad en los Estados Unidos, que se convierte ya en una epidemia, se debe al uso indiscriminado de antibióticos en algunos estados de Estados Unidos. Y hay relevancia, hay una línea igual entre obesidad mórbida y un consumo de antibióticos. Significa que esa alteración de la microbiota no cuidada con probióticos puede repercutir en obesidad como una enfermedad muy importante, así como demencia, Alzheimer y estas cosas. De ahí que el cuidado a la microbiota en balance de dieta, en cuidar las medicinas que uno toma o se automedica. Por lo menos en el ambiente se conocen que 3 podrían hacer esto. Antibióticos, los inhibidores de la bomba de protones que usamos mucho en reflujo y acidez, y o la metformina, que es un medicamento que se utiliza muchísimo en los diabéticos. Entonces siempre hay que tener cuidado y bien recetadas de cómo no dañar la microbiota y no generar enfermedades. Ahora, doctor, de manera popular y en las casas, las abuelitas, yo me acuerdo que cuando uno estaba después de una toma de antibióticos, le resiente la pancita y le decían, tome linaza, tome chan. Estas como que generan babita, protegen de alguna manera la microbiota. Protegen y muchos de esos son prebióticos, Verónica. Y el prebiótico, recordad, que es el sustrato alimento, para que las bacterias beneficiosas progresen y se mejoren. Ok, entonces sí está relacionado, Está relacionado, doctor. Sí, claro, ves claro. que las abuelitas de uno son muy sabias. Ahora, doctor, los problemas intestinales como el estreñimiento, algo muy conocido, ¿podría estar relacionado también con esa afectación a nivel del sistema nervioso central? Y es que interesante, el ejemplo típico lo dan las personas que tienen cirrosis hepática. La cirrosis es una enfermedad terminal del hígado por enfermedades diversas, que si las personas que tengan esta enfermedad se estreñen 24 horas, suben una serie de sustancias al cerebro y hacen encefalopatía hepática y se pierden.
Entonces, la conexión entre lo que cuando uno no evacúa el intestino y se acumula de ciertas sustancias que producen las bacterias, puede alterar el cerebro importantemente y la gente tiene cefalea o dolor de cabeza si está estreñida o trastornos de conducta si está estreñido, y en algunas enfermedades el estreñimiento puede causar encefalopatía y hasta coma hepático. Ahora, doctor, ese estreñimiento, ¿cuánto tiempo debería, digamos, una persona que no pueda ir al baño decir ya esto es peligroso? Normalmente se define estreñimiento si usted va todavía 3 veces de la semana al servicio, es normal todavía. Más de eso, una vez a la semana o más, es importante que ya se considere como un estreñimiento y hay que investigarlo y que las personas visiten a su médico. ¿Y podría estar relacionado con podría que haber algunos eventualmente trastornos de ese tipo a nivel del cerebro? ¿Hay algún otro problema de carácter intestinal que esté relacionado con estas enfermedades, doctor? Claro, y esa es la que veo más en mi práctica, y es el síndrome intestino irritable, lo que en el pasado en Orotina llamaban colitis. La colitis, La sí, colitis se relaciona sí. muchísimo con el cerebro. Y es importante que el 40% de tener síntomas de colitis, que es dolor, distensión, diarrea o constipación, son originadas por situaciones estresoras del cerebro hacia el intestino, y un 60% por alimentos. Y hay un estudio que se hizo en ratas que eran libres de gérmenes, que tomaron heces de mujeres con síndrome intestino irritable, con diarrea, y le pusieron esas heces a las ratitas y desarrolló el mismo cuadro que tenía la paciente, es decir, un síndrome intestino irritable, inclusive con alteraciones mentales. Ahora, doctor, esta colitis, como le decimos en Orotina, dijo usted, o síndrome de intestino irritable es muy común en la población y la gente lo toma muy a la ligera. Ah, sí, a mí me da colitis, pero me tomo esto y listo. ¿Qué pasa con esa población que tiene esto ya como un estilo de vida? El síndrome de intestino irritable o colitis es el 24% de la consulta del médico gastroenterólogo y el 12% de la consulta del médico generalista. Es decir, es una patología muy prevalente y es importante que hay que tratarla bien. Y el síndrome de intestino irritable en la actualidad, una de las ideas es estilos de vida saludable, Verónica. 150 minutos de ejercicio a la semana, dormir 7 a 8 horas por la noche, porque si usted duerme menos se le altera la microbiota y se va a engordar o tener trastornos importantes demenciales y trastornos de intestino. Debe evitar todo lo que es evitar algunos cambios en la dieta y ser una dieta muy balanceada y, por supuesto, no fumar. Y esto es importante para mantener salud intestinal. Ahora, doctor, me encanta eso, salud intestinal. ¿Qué más debemos hacer para fortalecer nuestra salud intestinal y que no terminemos con enfermedades, ¿verdad?, de demencia, Parkinson, Alzheimer y todas las que usted ha estado señalando, doctor? Dieta, uso de prebióticos, uso de probióticos y lo que es de estilos de vida saludables. Doctor, fuera de cámara, si quisiera que hasta el nacimiento usted decía que tiene una injerencia en esto. Sí, señora, vieras que nuestra microbiota, como es el término correcto de usar, se forma en los 3 primeros años de vida. Es importante que el embarazo, el parto y todo son los que nos modulan de tener una microbiota saludable. Y vieras el mensaje que nos lanzó un día, esto es un pediatra mexicano, que las mujeres cuando están con el bebé en su útero deben cuidar mucho su salud, porque la microbiota del niño se empieza a formar intrauterinamente. Ya en el útero, que parece un medio aislado, libre de bacterias, ahí se empieza el niño a llenar de su microbiota. Entonces, la salud dental de la mujer que va a embarazarse es importantísima, porque hay bacterias de caries que pueden alterar la microbiota del niño que está intraútero. Los niños que nacen por parto vaginal tienen mejor microbiota de los niños que nacen por parto por cesárea, ya que el niño, al pasar por el canal vaginal, agarra unas bacterias que se llaman Lactobacillus johnsoni, que prepara el estómago para la leche materna, que es la leche que el bebé debe tomar, porque es rica en prebióticos, es rica en bacterias, y es la que debe mantener por lo menos por 2 años, y evitar esos niños que consuman antibióticos, prevención de que haya infecciones gastrointestinales y que no haya un ambiente en la casa de mucha higiene, porque en las casas donde hay mucha higiene, los niños tienen peor microbiota. Y el perro como mascota, viera qué importante es en el desarrollo de la microbiota intestinal,
y saludable para el niño. Hay que dejarlos que jueguen, Sí, o sea, no Que hay que jueguen con tenerlos en una tierra, burbujita no hay que tampoco, tener. doctor. Y se ha visto que los niños que nacen en el campo, que tienen muchos hermanos, que la mamá los alimentó de leche materna, que nacieron por parto vaginal y juegan todo el día en el campo, tienen mejor salud intestinal que los niños que nacen en otras condiciones, que están solitos, más aisladitos, en ambientes muy, muy limpios y que para el organismo tal vez eso no es lo que queremos. A jugar con tierra, A jugar que lo con tierra, chupen los perros exacto. y a generar una mejor Microbiota, microbiota. exacto. Doctor León de Meservil, muchísimas gracias. Mucho gusto. Le agradecemos su presencia en el programa. Encantado. Muy amable. Bueno, a la orden. Pati.